Se dice que solamente el 5% del agua de este planeta es lo que se ha estudiado, que lo que habita allá abajo es tan monstruoso que la gente dejó de estudiarlo. Desde entidades espirituales, no humanas, hasta ovnis y demonios, muchas personas aseguran haber tenido encuentros con cosas que no son de este mundo. Pescadores, marineros. Así que esta noche te invito a que apagues la luz y escuches estas historias si te atreves. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Familia, traemos un episodio muy especial, un tema que muchas personas me han pedido, pero que por cuestiones de tiempo y también porque no encontrábamos el invitado ideal para hablar de este tema. Hoy nos acompaña una persona muy especial, una persona que a mucha gente de verdad le encantó mucho su última participación y que me da mucho gusto que está con nosotros nuestro querido Paye Rogers. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, muy contento, muy feliz, muy agradecido contigo por de nuevo abrirme las puertas de tu espacio, tu templo, que veo toda una transformación tanto personal como en todo lo que está sucediendo por acá. Te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Estoy muy contento, estoy muy bien y aprovecho para saludar a toda tu comunidad y agradecerles pues también por recibirme aquí de regreso. No, hermano, de verdad, gracias porque nos honran mucho por esta visita que nos hacen hasta acá en los estudios, pero qué chido que se da la oportunidad. El episodio va a estar bastante bueno porque el tema que vamos a hablar me encanta. Hay tantos misterios en los océanos, en los ríos. Hay tantas historias que de verdad están bien extrañas, muy interesantes. Pero antes de hablar de esto, para la gente, yo estoy seguro que ya mucha gente te conoce, pero por si hay una persona que te está conociendo hoy por primera vez, me gustaría, hermano, que te presentes, quién eres, a qué te dedicas, redes sociales. Claro que sí. Mira, me pueden decir Iván, porque ese es mi nombre, pero soy conocido en las redes sociales como Paye Rogers. Soy parte de creador de contenido, soy comunicador, divulgador de contenido y hablo de muchas cosas y hago comparativas entre temas políticos, temas espirituales, temas energéticos. Realmente, en esencia, lo que yo hago es asistir y apoyar a la gente cuando tienen ciertos temas energéticos que les están complicando la vida. Ejemplo, brujerías, maldiciones, trabajos de magia negra. Hay muchas situaciones que atiendo todos los días y afortunadamente el poco aprendizaje que he tenido, porque creo que el mundo espiritual está lleno de muchísimas cosas, en este poco aprendizaje ha sido gracias a la gente que ha confiado en mí. Entonces yo feliz de la vida de ayudar. Soy un tipo de lector de cartas, lector de energías, veo muchas cosas en los sueños, traduzco mucha información y estoy entregado a mi propósito, que creo que mi propósito es servir en la medida posible. Claro. Y es propagar mi filosofía de vida, que es servir al amor, servir a Dios y servir a la madre naturaleza. Perfecto, hermano. Qué bueno que nos lo comentas para que la gente igual conozca y sepa, y sobre todo invitarlos a que también vayan a tus redes sociales, vean el trabajo que tú haces, porque se me hace muy fascinante los temas que tú abordas desde la perspectiva, obviamente, que también tú le das y el toque, por supuesto, que manejas para cada contenido. Entonces, familia, ya saben que las redes sociales de Paye están en la descripción. Y a ver, quiero decir algo importante porque Paye es una persona que, como bien lo menciona, le ha tocado enfrentarse a muchas cosas muy fuertes que muchas veces, Paye, no sé si me equivoqué, pero me voy a atrever a decirlo. Dilo. Te has enfrentado a cosas muy gruesas en el sentido de, no sé si mencionar cosas tan demoníacas, tan oscuras, que incluso temas con sacrificios, temas donde ya se ven envueltos pequeñitos, cosas muy densas donde tú has estado involucrado positivamente, evidentemente.
de toda esa información, Paye nos va a contar algo que evidentemente, por todo lo que implica, pues esto no va a estar en este episodio. Saliendo aquí los invito a que pasen a nuestro sitio web porque ahí está lo prohibido, porque sobre todo hay temas que se deben de hablar, pero desgraciadamente hay plataformas que no lo permiten. Así de sencillo. Tú lo sabes porque a ti te han llegado a silenciar por hablar de estos temas. Claro. Todo lo que implique hablar de lo que verdaderamente está pasando y lo que represente una amenaza para los que están haciendo estas prácticas, pues evidentemente corremos algún riesgo al expresarlo, ¿no? Claro. Pero como tú lo dices, yo soy una persona que defiendo lo que yo creo que es correcto y que lo que yo pienso que es correcto es con hablar con seguridad, con certeza, con argumentos y dejar de escondernos. Creo que no tenemos que tener miedo para abordar los temas que son necesarios y comprender que estas luchas de poderes a nivel mundial tienen todo que ver con el movimiento de energía, tienen todo que ver con procesos ritualísticos, ceremoniales, invocaciones, y en eso yo estoy muy metido. Mientras los Illuminatis invocan, por ejemplo, a Satanás a través de sacrificios, yo estoy presente viendo todo lo que están haciendo a través de mis desprendimientos astrales, por ejemplo. ¡Qué fuerte! Entonces, es algo que no hay un documento que pueda mostrártelo, pero que creo que sí es importante entender que todas las personas tenemos acceso al mundo espiritual. Claro. Y todas las personas tenemos diferentes habilidades, no nomás yo, Paye, pero como te lo digo y se los digo a tu comunidad, yo lo que hago es que este potencial, sea poco o mucho, está al servicio de la gente. Es muy doloroso ver lo que sucede en este mundo. Hay muchas contradicciones, muchas incongruencias. El diablo anda suelto en todos los aspectos y mucha gente está muy dormida que no entiende la gran manipulación ejercida por esa parte de la oscuridad. Y mi trabajo es decirles, hermanitos, estamos en el juicio. Nuestra alma necesita ser salvada. Nuestra alma necesita reconocer a la divinidad, ¿sabes? Para poder quitarnos todo lo que tengamos que quitarnos y estar realmente protegidos ante la oscuridad, porque nos tenemos que aprender a proteger, hermano. Así es, justamente, hermano. Antes de empezar también, quiero mencionarle a toda la gente que si es la primera vez que están viendo este episodio, por favor te suscribas, actives notificaciones, porque los temas que vamos a estar platicando tanto hoy como en próximos episodios van a estar buenísimos. No se los vayan a perder, por favor, porque estas historias, más allá de traer entretenimiento, traen un mensaje muy claro, traen una moraleja muy importante que hay que entender, porque no estamos solos. Realmente hay energía a nuestro alrededor, hay energía en todas partes, arriba, abajo, por todos lados. Entonces, en el tema centrado ya, el tema de los océanos, hermano, el tema de los ríos, océanos, se me hace algo tan fascinante. El hecho de saber que incluso desde los temas no humanos, de que las naves vienen del agua, de saber que en algún momento la NASA estudiaba los océanos y de pronto todo se frena y dejan de estudiarlo y se queda el 5%. Imagínate, el 5%, ¿qué cosas habitan en los océanos? ¿Tú qué opinas de este tema? Yo pienso que, como tú lo dices, es un misterio, porque creo que este planeta en todo su esplendor y este universo esconde cosas, es misterioso, hay muchos secretos y muchas cosas que tal vez no son tan secretas, pero que nuestra capacidad humana no nos da para entenderla y no nos da para verlas directamente como están. Claro. Pienso que los mares, los océanos, los ríos, de alguna manera todos y todas estamos relacionados. Creo que nuestra cultura que estamos viendo hoy en día aquí en México y en toda América, según ciertas teorías, pues es porque provienen migrantes, ¿no? Por todas las aguas, migrantes de África en canoa, otros migrantes por el estrecho de Bering cuando se congela todo. Son muchas teorías de la migración. Pero mi papá fue buzo, mi papá arreglaba barcos, mi papá crece en Guaymas, Sonora, en un puerto, y pues ahí toda su vida le decían el tiburón de los mares y el camarón de los cisneros, así le decían a mi papá. Y pues él era una persona acuática, a mí me enseñó ese mundo, me enseñó a pescar de vez en cuando, me enseñó a perderle el miedo. Y en algún punto yo viví en Zipolite, Oaxaca, pero pues allá por las costas. Sí, en la costa.
Claro, y me tocó ver cómo el mar se llevaba a muchísima gente. O sea, de que moría las personas ahogadas, porque se pone muy mal esa parte de la costa. Claro. Y nos advertían mucho de tengan cuidado. Parejas se sentaban en la costa. Sí. En la noche hubo un caso de una pareja que recién se acababan de casar, que se fueron a la playa a disfrutar el bodorrio y estaban sentados en la orilla del mar. Vino una ola, se llevó al hombre y nunca nadie lo encontró. Hasta el día siguiente lo encontraron pues muerto en otra parte del agua. Entonces, se tiene que tener mucho respeto. Así es. Se tiene que tener mucho cuidado porque al final nuestra evolución física no nos permite muchas cosas que existen y viven dentro del mar. Entonces, hay lugares inaccesibles. Hay lugar, por lo menos para nuestro cuerpo en este momento, sí. Pero hay muchas situaciones bestias en el agua, apariciones de personas, ríos, lagos malditos en donde se han hecho muchas invocaciones y cosas y gente ahogada. Sí. Entonces, el agua es un portal espiritual y es uno de los 4 elementos que se utiliza para generar magia. Entonces, el agua es parte de por lo que estamos aquí vivos. Claro, es un ser vivo, un ser que tiene una capacidad de modularse, moldearse, escurrirse, evaporarse, muchas manifestaciones. Entonces, pues estamos en un ser vivo habitando internamente y debemos de entender que dentro de esas aguas hay muchas cosas que no estamos preparados muy posiblemente para entender que existen ahí. Acabas de decir algo importante. ¿Qué es lo que existe? Porque se hablan de muchas historias, leyendas, sí, sirenas, tritones. Pero yo te quiero contar una historia, amigo. Échala. Y conocer tu punto de vista. Esa historia nosotros la titulamos El Ser de Agua Dulce. Y lo comparte una persona de nombre Iván de la Rosa. Okay. Esta persona me dice que esto ocurre en un rancho que precisamente está muy cerca de Catemaco, Veracruz. Está como unos 45 minutos, 1 hora. En este rancho se da mucho el tema de la pesca. Entonces, muchas familias están muy familiarizadas con el tema del agua. Entonces, de ir a pescar, estar muy en contacto con el agua. Hay una zona muy cercana donde en Semana Santa que la gente pues descansa, tienen vacaciones, van y se van a bañar a estos sitios prácticamente. Este chico de nombre Iván nos dice que había una leyenda que la gente decía de su pueblo, incluso de su rancho. Esta gente mencionaba que había un ser que habitaba en las aguas, ahí, en las profundidades. Y la gente mencionaba esto que tú dices, que hay que tenerle respeto, que no puedes faltarle respeto al agua. No puedes ir y sabes, o sea, como ir y vociferar y hablar mal. Entonces, todo tiene una causa. Iván, la persona que nos manda la historia, nos dice que la familia de él tenían muy cimentada la idea de que un ser vivía ahí. Pero él dice, esto es como un cuento de niños porque se lo contaban a él cuando era un niño. Entonces, él siempre pensó que se trataba de un cuento que le contaba el abuelito a los nietos y como que ya, o sea, no es que realmente suceda. Pero él dice que justamente desde muy joven, a él le tocó ver mucha gente que moría ahogada. Y más en esta Semana Santa, mucha gente iba y moría ahogada. Entonces, él menciona que su abuela tenía una costumbre, y quiero que escuchen lo que hacía la abuelita de él. Dice que cuando ellos se iban a bañar, iban al agua, la abuela siempre se acercaba, se hincaba y como que pedía permiso para que su familia fuera y se metiera. Mientras la abuela estaba haciendo esto, nadie podía meterse al agua. Cuando la abuelita terminaba de hacer como esta especie de oración, dice que aventaba un pedazo de comida al agua como ofrenda. Era una regla, nadie podía meterse al agua sin hacer esto. Y lo que tú aventabas no podía ser pescado, tenía que ser otro tipo de alimento, pan, ¿sabes? O sea, algo muy ajeno al agua. Entonces, él creció viendo todo esto, pero al mismo tiempo decía, me daba ternura, pero no creo en nada de esto, ¿sabes? No creo en nada. Pero bueno, eran las costumbres. Dice que en una ocasión se fue con uno de sus primos a pescar. Algo muy clásico. La gente de ahí se levanta muy temprano, va a pescar y esto. Dice que va con su primo y ellos iban como buceando, se metían, llevaban como unos arpones, así.
y de vez en cuando salían a la superficie para jalar oxígeno, aire y volverse a sumergir. Dice que estaba con un primo que es más pequeño que él. De hecho, estaba muy joven. Estaba aprendiendo a pescar. Iván le estaba enseñando. Y dice que una de esas, él se levanta a jalar aire, pero se da cuenta de que su primo no sale. No sale. Entonces, él se alerta porque dice, no está saliendo, algo está pasando. Y él se mete a la profundidad a buscarlo, pero algo pasó. Dice que se va a la profundidad, pero el agua estaba muy turbia. De estas veces que no puedes ver porque está el agua como revuelta o sucia, no sé cómo le digan. Y él estaba desesperado porque no lo encontraba. Dice que para esto estoy omitiendo algo muy importante. Ellos antes de meterse a pescar, Iván no da esta ofrenda, como que no lo hace. Y su primo le dice, oye, ¿no vas a hacerlo el ritual de la abuela? Y dice, nah, ya te vas a dar cuenta que esos son creencias de la gente, o sea, pero no pasa nada. ¿Cuánta gente no viene a pescar y no hacen esa tontería? Entonces ellos omitieron ese paso. Y entonces él estaba preocupado porque no encontraba a su primo. Dice que él empezó a buscar, pero no lo veía a él. Y entonces, estando abajo del agua, él dice, yo sentí como que algo jaló mi short, la bermuda. Dice, como que algo me jalaba. Yo pensé, dice, que se había atorado como con una raíz, algo. Pero dice que cuando hace como para tratar de desprenderse, toca lo que es como un brazo, pero así como algo extraño, una sensación rara. Dice que él se espantó, empezó como a manotear y el agua se empezó a alborotar más. Y es en ese momento cuando él se da la vuelta. Dice, ahí fue cuando lo vi. ¿Qué fue exactamente lo que vio en ese momento? Vi a lo que fuera un hombre. Pero este hombre tenía el rostro diferente, tenía un rostro como de pez. Dice que en lugar de orejas, tenía como 2 orificios. Y en esta parte del rostro tenía como pequeñas aletitas. Tenía unos ojos grandes, como si fueran como de búho. No lo atacó, no le hizo nada. Solamente como que se hizo presente. Él lo ve literalmente cara a cara. Y dice que cuando lo ve, pues se espanta. O sea, al ver eso, pues sí, en la profundidad del agua, o sea, dice que como loco empezó a manotear y no, siente hombre, que alguien lo jala. Era su primo, o sea, que él ya estaba afuera. Y dice que se sube rápido al bote todo alterado. Y el primo le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué viste al diablo? Es que no salías. Y dice, ¿qué viste? Y dice, no le quise decir a mi primo porque yo fui el primero que le dijo, no hagas que eras en tonterías. Y después corte A, resulta que le voy a decir que vi algo extraño, ¿no? Pero dice que el primo le dice, ya dime, ¿qué viste? Es que dice, estaba pálido. Es que vi algo allá abajo. ¿Qué viste? Vi a una persona. Era como un hombre, pero su piel era como verde. Tenía como rostro de pez. Tenía unos ojos grandes. Y dice que su primo se empezó a reír. Dice, no, pues sí, claro que te espantaste. O sea, te dañó la cabeza. O sea, ¿qué onda, no? Nadie le creyó, hermano. No le creyó. Dice, agarró, pasó. Pasaron los días, pero a Iván se le quedó bien marcado esta experiencia. Porque dice, ¿qué fue eso? Pero él no sintió, fíjate, no sintió como que este ser lo fuera a dañar. Como que incluso él intuía que llegó como a ayudarlo. Porque dice, sí sentí que mi short estaba atorado con algo y esta cosa llegó. Y fue cuando lo vio. Bueno, que se espantó fue otra cosa porque evidentemente nadie está preparado para ver esto. Dice, ¿qué pasó? A las semanas la familia se reúne para ir a hacer una carnita por ahí, comer algo, ahí a orilla del agua. Y dice, estaba toda la familia reunida. La abuela llega, hace su ritual, se hinca, pone la frente así directamente en la tierra, sintiendo el agua, agradece, avienta un pedazo de comida. Y ya como que toda la familia estaban ahí. Había niños, estaba su cuñada, su cuñado, había muchos niños, ¿no? Dice, de pronto, después de estar un buen rato, ya unas horas ahí en el agua, el clima cambió. Como que se empezó a nublar, empezó como a llover y de pronto ya venía una tormenta. La abuela dice, ya, vámonos ya todos fuera. O sea, la abuela era la matriarca. Pero dice que uno de sus cuñados grita. Al parecer, la niña pequeña, una sobrina de nombre Perlita, no salía del agua, hermano.
Y es que van a decir muchos, ¿por qué la dejaron sola? Son personas que han crecido en el agua. O sea, es normal para ellos que los niños ya sepan nadar. O sea, a temprana edad, 5 años, 4 años, los niños ya saben nadar en este tipo de lugares. Pero estaban preocupados porque no salía y no salía. Y de pronto escuchan el grito y se dan cuenta que la niña se la estaba llevando la corriente. Todos los hombres se avientan al agua para seguirla porque la niña se lo estaba llevando la corriente. Y ellos se avientan y como locos desesperados decían que no se acercaban, no podían acercarse. Entonces fue todo muy, muy extraño porque todos sabían nadar perfectamente, pero algo impedía que ellos llegaran. Y es donde dice que una tía se da cuenta que la abuelita se hinca y como que escucha que le pide a algo del agua que por favor regrese a la niña. Corte A, dice que cuando ellos llegan, más adelante encuentran a la niña arriba de una piedra. Una niña de 5 años. Rápido, con el corazón y a punto de salirse, se llevan a la niña, pero lo sorprendente es lo que la niña dice que pasó. En palabras rápidas y simples, la pequeña cuenta que se estaba ahogando, que la corriente se la estaba llevando y que llegó un ser feo. Así lo dice, un ser feo, pero que lo vio estando debajo del agua y que este ser le puso la mano cubriendo nariz y boca. Dice que la niña logró respirar debajo del agua por segundos. O sea, esto es una locura. O sea, que este ser le dio por segundos la capacidad de poder respirar abajo, de que la niña recuperara oxígeno. Y este mismo ser fue quien la pone sobre una piedra y se va. Evidentemente la familia no le creyó, excepto la abuela y excepto Iván. Iván le pregunta, ¿y cómo era ese ser? Sí le dice que era feo, porque, o sea, tenía una apariencia diferente, pero dice que no tenía orejas, le señalaba que no tenía orejas y que en esta parte tenía como, ella le decía como aleta de pez. Iván termina su historia mencionando, Paco, yo no sé si estoy loco, pero hoy yo le creo a mi abuela, porque ella sabe perfectamente lo que hay en este sitio y ella le guarda, y ahora yo ya le guardo respeto a este lugar. Esto está muy cerca de Catemaco, Veracruz, es justamente una zona de pesca, una zona bastante, también en Semana Santa, de vacaciones llega mucha gente muere también aquí, ahogada obviamente, pero es sorprendente porque esto, dice, ahora entiendo por qué nació la leyenda, porque hay gente que habla de esto, pero cabrón, o sea, tú lo escuchas de chamaco y dices, son cuentos, o sea, de los que te cuentan, sí, pues, leyendas y ya. Sí, para que no te andes metiendo al agua. Ajá, para que no te metas a lo hondo, para que no te andes, justo. Dice, pero ya me di cuenta que no, sí hay algo ahí. ¿Y crees que hubiera sido diferente si no le hubieran dado de comer? No lo sé, hermano, porque yo siempre me he preguntado cómo es la moral de estos seres. Sí. Porque estos seres no tienen la misma moral que nosotros. No, pues no. O sea, para ellos es diferente el tema del bien y el mal. O sea, sí. Para mí, y yo lo trato de entender así, al igual que con seres féricos, son guardianes. Sí. Entonces ellos cumplen su trabajo. Si su trabajo es cuidar esto, pero tiene que morir gente, ni modos. O sea, ellos son guardianes. No van a decir, ay, que no se muera. No, o sea, ellos cuidan estos sitios. Bosques, lagos, océanos. Ellos literalmente están ahí haciendo su chamba. Pero si alguien les rinde como este respeto, incluso hasta tributo, incluso hasta... Yo creo que cambia la cosa. Yo siento que cambia y como que se pueden inclinar un poquito a favor de uno si tú demuestras... Ojo, no es adoración, respeto. Sí. Y el respeto se le da a todos. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú eras escéptico antes? Sí, por supuesto. ¿Y el podcast es lo que te ha dado esa apertura que ahora tienes? Fue una experiencia familiar que todo el mundo ya conoce. Y de ahí empiezo yo el podcast. Porque yo quería saber más de todo esto. Ya. Porque como escucho que lo afirmas, ¿no? Como son guardianes, sí. tienen su trabajo, tienen...
lo prácticamente afirma su Sí. existencia, Sí. crees en su existencia. Digo, yo también. Sí, por ¿no? supuesto. Pero me parece bien interesante cómo te has ido abriendo a todos estos mundos a tal grado, pues, que lo crees. Te voy a contar algo muy rápido. Sí, échale. Rapidísimo. Una persona, empezó a probar maneras de conectarse y meditar. Aquí cerca de Tuxtepec hay manantiales muy bonitos que ahorita están fríos. El agua está heladísima. O sea, es helada porque viene del cerro. Son ríos, manantiales. Y este familiar empezó a probar hongos, Ujú. los niños santos. Ujú. Entonces se mete unos ahí, o sea, naturales. O sea, ahí se consiguen cerca. Los cortas, los enjuagas con el agua y Sí. te los comes. Dice que se mete y empieza a meditar. Y dice que lo que él me explica es que el agua le habló. Sí. Dice, y me explica a su manera cómo le habla. Me dice, mira, el agua fluye, pero hace como soniditos porque va como chocando con piedritas, como... Pero cuando estás metido como en no sé si llamar estado alterado de conciencia que te provocan los niños santos, simple sonido como de... empieza a tomar otro sentido y literalmente entiendes el lenguaje, punto. Es lo que quiero llegar. Sí. Y dice, cabrón, me estaba hablando, dice. Y le digo, ¿qué te dijo? Dice, sí lo entendí. Me hablaba de cosas de paz, me hablaba cosas de amor. Dice, no sé cómo yo entendía todo eso, pero era como ese tipo de soniditos. Sí. Lo emitía el agua. Sí. Dice, yo me levanto, estaba con un amigo que también estaba meditando y había árboles. Dice, entre los árboles, lo voy a decir en palabras como él me dijo, vi una madre enorme, muy parecido, si han visto Monster Inc. a Sully, Sí. el monstruo que parece como un oso peludo. Sí. Había algo así, dice, y estaba entre los árboles, atrás de árboles, escondiéndose, pero nos estaba mirando, güey. Yo dije, eso sí es alucinación mía, producido por el hongo. Hasta que mi amigo que estaba a mi lado me dice, ¿también lo estás viendo? Él es el guardián de esta región, de esta zona. Él simplemente está Como observando. un yeti. Sí, Sí, ¿no? justo. Así es. Sí. Y yo quedé sorprendido, hermano. Pues sí, bro. O sea, son manifestaciones que es lo que yo te decía, ¿no? Como nuestra incapacidad de pensar, de ignorar, de ver hasta donde nosotros queramos, a veces no nos permite ver lo que ya está enfrente en nuestra cara. Sí. Y cómo hay medicinas ancestrales que el uso de ellas es dependiendo de cada persona, su contexto, tienen que tener responsabilidad. Sí. Pero aquí en Oaxaca, pues en San José del Pacífico, pues es la sierra de Oaxaca en donde salen todos los niños santos, donde de ahí María Sabina, la chamana, facilitaba. Sí. Son tierras místicas, son tierras muy llenas de cargadas de energía. Y pues, güey, pues... Está denso. Está denso. Sí, está denso, sí, hermano. está denso. Pero yo también tengo otra por acá. Adelante, otra historia. adelante. Sí. Pues mira, esta historia está interesante porque siento que nos habla de cómo los seres que fallecieron pueden regresar a la vida, ¿sabes? Y pueden tener manifestaciones en su espíritu, en esta realidad, que parecieran que están vivos. Así es. ¿Sabes? Pero es una imagen prácticamente holográfica, densificada, pero se ve como que están vivos, ¿no? Entonces esta historia es de un muchacho que se llama Luis Enrique, que nos habla que esta es historia de su abuelo, ¿no? Entonces su abuelo le contó a Luis Enrique que le pasó esta situación. Entonces nos cuenta que su papá, el papá del abuelo, es decir, el bisabuelo, era pescador, ¿no? Ajá. Entonces, usualmente, pues los pescadores que hacen en su vida cotidiana están en el mar y pues se van a pescar y a hacer sus cosas, pero en una de esas pues sucede una tormenta, ¿no? Al modo del mar te agarra en mar abierto una tormenta, pues imagínate qué haces ahí, ¿no? Y con cómo te defiendes de la tempestad de la naturaleza, ¿no? De dónde te agarras, güey. O sea, es monstruosa, hermano. ha de ser muy intimidante, Claro. Vivir en una de esas situaciones, ¿no? Entonces sucede que pues el papá no se enteran de él, pasa una semana, lo buscan por todos lados, encuentran su canoa o su
lancha, encuentran sus remos, encuentran parte de su ropa, pero nunca encuentran al papá. Otros pescadores en algún punto también perdieron la vida en esa situación, pero sus cuerpos sí los encontraron, pero el cuerpo del papá no. Y usualmente algo que sucede mucho, Paco, en los fenómenos del mar cuando traga algo, ya sea basura, cuerpos, lo que sea, lo termina expulsando. Así es. Ya sea kilómetros más adelante, pero siempre se expulsa, ¿no? Sí. Y de esa manera, pues, ya trabaja la gente cuando empieza a buscar a los cuerpos. Dicen, pues, es que lo va a terminar expulsando para allá, la corriente se lleva, pero pues nunca sucedió. Pasa el tiempo. Esta persona que me escribe, pues tiene un hermano. Abuelo, el abuelito, tenía un hermano, ¿no? Entonces, era él y el hermanito chiquito. Cuando sucede eso, el abuelito tenía 6 años, ¿ok? El abuelito de Luis Enrique. Entonces, su abuelito tenía 6 años cuando su papá se desaparece. Y él con un hermanito de 3 años y con su mamá. Nunca vuelven a saber del papá. La mamá, pasan 20 años. Entonces, pues ya el abuelito ya tenía 26 años en ese momento. El hermanito ya tenía 23 años y la mamá continuó con su vida. Obviamente le iban a prender velas al agua y trataban, pues es muy triste, hermano, cuando alguien desaparece y nunca sabes qué onda con él. O sea, no sabes si está vivo en una isla o si ya falleció o qué le pasó. Muchas veces es más gratificante ver el cuerpo y decir descansó en paz o descanso en paz a estar en la incertidumbre, ¿no? Sí. Pasan muchos años, pues obviamente estos jóvenes en ese momento ya tenían su vida. Esto es en la década de los 60 aproximadamente. Entonces no había celular. Sabemos que en las zonas rurales ocurren muchas historias, leyendas. Ya no es lo mismo. Aunque en las capitales también sucede. Por ejemplo, en el parque de Chapultepec hay muchas historias ahí en la noche, situaciones que se aparecen. Pero, pues en este caso, cuando son pueblitos, pues más el asunto está, ¿no? Y más en estas décadas de ausencia tecnológica. El abuelito de 26 años en ese momento, el abuelo de Luis Enrique, estaba cocinando. Su mamá estaba fuera con su hermano. Fueron a visitar a una tía de la mamá. Y era de noche, estaba lloviendo y escucha que tocan la puerta. Entonces, toc, toc, toc. Pues, ¿quién es? Pues no veo quién es y todo. Abro la puerta. La abre y es el señor desaparecido. Y el señor desaparecido tenía un pedazo pues de su ropa. Después de 20 años seguía con la misma ropa con la que desapareció, rota. Okay. ¿Sabes? Llega con sangre, llega mojado a la casa. Entonces se queda pasmado. El abuelo se queda pasmado de que, oye, pues, ¿qué no desapareciste hace 20 años? ¿Quién eres? Si eres mi papá, no eres, ¿qué haces aquí? Y el señor estaba desorientado y le decía, ¿tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Y pues no, pues mi mamá no está ahorita, está con mi tía Elena y allá está con mi hermano. Ah, pues entonces pues entró a la casa el papá. Como si nada después de 20 años. Como si nada después de 20 años. Y aquí dicen en el mensaje cómo se veía más grande, como percudido, como si hubiera luchado mucho y hubiera estado muy cansado, pero no se veía como si hubieran pasado 20 años, claro, ¿no? Se veía pues jodidón, pero no tanto, ¿no? Ajá. Entonces, pues el hermano, el abuelo estaba viendo al papá, entonces pues se queda como, oye, pues está vivo y le palpitaba el corazón, entonces, pero ¿cómo le habla a la mamá cuando ni siquiera hay teléfono? ¿Qué tengo que hacer? Y el papá le dice, prepárame un té porque tengo frío y dame pan para el susto, porque no saben, yo pensé que no la iba a lograr, le dice el papá. Yo pensé que me iba a quedar ahí. Entonces pasa que pues ya le da el pan, el bolillo y le hace un té. Y el papá voltea a ver una foto y estaba él con la mamá, ¿no? Y le dice, y una veladora apagada al lado y les dice, creyeron que ya me había muerto, ¿no? Pues no, aquí andamos y no me di por vencido. Entonces ya le dijo, pero ya me voy a ir a dormir, hijo, ya me voy a ir a dormir porque estoy muy cansado. Se sube a dormir al cuarto.
El hijo se queda toda la noche preocupado, escucha cómo el papá está roncando, cómo se mueve en la cama, luego entra al cuarto a revisar para ver si está ahí y si está, y luego se sale, pues en un shock absoluto, porque es completamente imposible en temas humanos que esto pueda llegar a suceder, y obviamente él lo entendía y por eso era el shock en su sistema de creencias. Al día siguiente llega la mamá con el hermano. Llegan muy tranquilos, la mamá estaba en la cocina y pues ya él se había quedado dormido, ¿no? De estar velando al papá, se queda dormido, la mamá llega, se pone a cocinar, va a hacer desayuno para todos y ve en la mesa como agua, ve un pedazo de camisa que era pues la misma camisa que se encontró hace 20 años, de la misma tela, un pedazo de esa camisa, pues se encuentra la camisa ahí y se le hace muy raro y le grita al hijo, oye hijo, pues ¿qué pasó? ¿Quién estuvo aquí? ¿Qué sucedió? Y el hijo se despierta y le dice, oye, pues mi papá llegó anoche. Le dice, llegó anoche. Entonces la mamá se le abren los ojos y le pega una cachetada al hijo. Y le dice, no puedes estar jugando con eso. Y le dice, es que no es juego, ahí está en el cuarto. Entonces la mamá se va al cuarto corriendo y abre y no está el papá. Pero las cobijas estaban mojadas y tenía sangre las cobijas, ¿no? Entonces la mamá ya se baja de la habitación, ya habla con el hijo. Resulta que el abuelo que le cuenta al que me escribe esta carta fue como catalogado como el loco. Como el loco, como que no le creyó el hermano, no le creyó la mamá. Pero también pasaron muchas cosas. Y esto a mí no sé si tú ya viste una película que se llama Los Otros. Ah, por supuesto. Y a lo mejor si yo cuento esto, pues dicen, pues ¿será que se puede regresar de la vida? Pero en Los Otros, que pues es una película buenísima con Nicole Kidman. Me encanta esa película. Sí, no te las vamos a spoilear mucho, pero sucede algo similar en donde llega el esposo después de la guerra. Así es. ¿Sabes? Y llega todo distorsionado, llega todo traumatizado. Y si es un tipo de primado negativo que nos pone la película, que entonces esta historia no es tan imposible. Claro. Porque muchas veces los espíritus, hermanos, sí quieren regresar y buscan la manera. Y no saben muchas veces que están muertos. Exacto. Y este espíritu, ¿qué quería hacer? Descansar en su cama y en su casa. Pudo después de 20 años, hermano, regresar a su casa y a su cama y decir, ya puedo estar tranquilo y en paz. Imagínate por lo que pasó esa alma para llegar ahí después de ese tiempo. Es que ser tragado por el agua, hermano, digo, yo lo experimenté en una vida pasada, en una regresión. Yo vi cómo yo moría ahogado. Es una desesperación impresionante. ¿Y hay un trauma en esta vida con el agua? Sí. ¿Sí? Sí. Justamente por eso, o sea, yo no sabía por qué. Como tal, o sea, sí me meto al agua y todo, pero como que ya en un punto me empiezo a poner mal. Sí. Entonces, cuando yo me someto a eso, digo, punto y aparte, pero rapidísimo, entiendo perfectamente la sensación de cuando necesitas oxígeno, necesitas respirar y no puedes. Entonces, es una desesperación enorme. Horrible, güey. Horrible. Sí, porque de hecho hay un psiquiatra estadounidense que hace regresiones y que sigue vivo, que se llama Brian Weiss. Ajá. Y él, pues, es un doctor muy reconocido y él empezó a trabajar con estas técnicas de hipnosis regresiva. Sí. Y justamente llega una paciente con él que tenía muchos temas con el agua, la paciente, la induce en una regresión y justamente esos traumas eran porque había fallecido en una vida pasada. O sea, muchos traumas de esta realidad que no tenemos explicación de por qué los tenemos, pueden venir de otras existencias que hayamos encarnado. Así es. Oye, ¿y te acuerdas en dónde estabas viviendo esa vida? Sí. ¿Eras mexa o qué eras? Sí, vivía en algún lugar de aquí, de América. O sea, no sé si era Colombia, si era México. Ya. No lo sé, no lo sé. Pero sí fue una situación muy, muy desagradable. De ahí entendí que me gusta ¿por qué me gusta la carpintería? Me crió un carpintero, un señor que me adopta como su hijo.
Y yo dije, ¿por qué me llama la atención tanto la...? ¿Sabes? Fue una experiencia muy, muy bonita. Sí, pues porque te ayuda a hallarle sentido a muchas cosas tuyas, a tus gustos, tus traumas. Qué interesante. Estuvo bien chido. Digo, ya con calma te lo voy a contar. Me vas a contar bien el chisme. Mira, yo quiero contar... Ay, híjole, hermano. Esta para mí es la historia más loca. A ver. Porque nosotros la titulamos El Pozo número 13. Ok. Esto nos comparte una chica de nombre Olivia Luna. Muchas gracias, Olivia. Te mando un fuerte abrazo. Ella me dice que esto que me va a contar, o sea, se anticipa. Me dice, no me pasó a mí. Le ocurrió a mi padre. Por esto que te voy a contar, me dice, a mi papá literalmente se burlaron de él. Le pusieron un montón de apodos. El viejo loco... de qué te metes, que te fumas. Sí, al modo de la raza. Sí, entonces dice, mi papá dice, no lo habla con nadie y si alguien le saca el tema lo evita a toda costa. Pero hubo una ocasión, dice que mi papá pues se puso alegre, se puso a tomar y dice, y yo aproveché para preguntar porque dice, yo me sabía la historia como por pedacitos, pero hasta que ya se puso ebrio, empezó a preguntarle y el papá le contó todo. Contexto de la gente. El papá trabajó como ingeniero, no era cualquier persona. Como ingeniero de perforaciones en una plataforma petrolera en el Golfo de México. Una persona con preparación, trabajó más de 20 años ahí, tenía experiencia en todo lo que conlleva este rubro profesional. Entonces, pues literalmente ya se la sabía. Dice que su papá le contaba a su mamá cuando eran jóvenes que le tocaba ver muchas cosas estando en alta mar. O sea, de verdad es impresionante. Algo que a mí yo creo que me puede traumatizar mucho es estar en una tormenta a mitad de la nada. O sea, el mar es imponente, hermano. El mar tiene una fuerza, un poder impresionante. Brutal. Y este señor lo había vivido muchas veces. Así es. Y me dice, y nada de esto se compara con lo que él vivió. Y aquí va la historia. Dice, esto pasa cuando en algún momento mi papá, dice, a mi papá le llega, pues digamos, esta misión de crear un nuevo pozo petrolero, porque se supone que había unos yacimientos en una zona alejada, un poquito alejada del Golfo de México, pero ahí mismo prácticamente. Dice, mi padre le avisa a mi mamá que en este lugar era un poco distinto a los otros, porque la profundidad ahí era mucho mayor que en otros sitios donde ya habían hecho pues más pozos. Dice, y que desde que llegaron las cosas estaban extrañas. Y voy a ser un poquito técnico y lo voy a leer porque yo no sé de esto, pero dice que las lecturas de presión eran erráticas, las máquinas se descalibraban sin motivo y pasaban como muchas fallas extrañas, o sea, como que todo fallaba. Y el papá, experto en esto, no hallaba razón de por qué todo fallaba. Y dice que llamaban a más personas, a geólogos, o sea, llegaron de todo literalmente para ver qué ocurría. O sea, se hizo un estudio de la zona, pero pues ellos son personas, pues vaya, de materia, vaya, o sea, no lo asimilan o no lo ven a un tema espiritual, evidentemente. Y dice que, bueno, dijeron manos a la obra, hay que hacer, empiezan pues a escarbar, no sé cómo le llamen, discúlpenme, no sé cómo decirlo, pero empiezan a perforar. Sí. Ellos siguen y dice que aquí es donde pasa algo raro. Estuvieron perforando y ellos se quedaban a dormir en este sitio. O sea, estaban ahí trabajando. Estar en alta mar a mitad de la nada es otra onda. Dice que una noche, dice, el papá estaba en turno, estaba en una sala de control y de la nada, imaginen esta escena, de noche, no hay nada afuera, hermano, no hay nada. El papá adentro viendo sus monitores, viendo sus cosas técnicas. Y el señor escucha algo. Lo que el señor describe como un canto. Un canto de una voz femenina, suave, lejana, pero tampoco al mismo tiempo no tan lejana. Dice que él como que dice, a ver, espérate. El papá sale de esta cabina, sale al exterior donde se ve ya el océano imponente y escucha nuevamente este canto, pero súper claro.
pero dice que este canto se movía a través del viento. Había momentos donde el canto se escuchaba fuerte, otras veces lejano. Y dice que el papá dice, pero no puede ser. O sea, estamos muy lejos de tierra firme. O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Sabes? Vienen estos cuestionamientos. Dice que el papá revisa los monitores, los registros, los micrófonos. Nada captaba este canto. O sea, era muy extraño. Y dice que al día siguiente él da esta información a los otros ingenieros, a sus jefes, les explica esto de una manera, ¿sabes? Un poco complicada. ¿Cómo le vas a decir esto a gente que está en otra onda? Sí. Y dice que decidieron detener la perforación y descender, bueno, para ver qué había. Pero desciende primero una cámara, mandan una cámara para ver qué había en las profundidades. Lo que encontraron fue imposible. ¿Qué fue lo que esta cámara capta allá abajo, adentro en el océano? Dice que las imágenes mostraban, unas imágenes muy borrosas, lo que parecía como una cueva natural hecha al fondo del agua, no quién sabe cuántos metros. Dice, era como una cueva submarina. Lo increíble es que se lograba apreciar en ciertas partes de la cueva las paredes que estaban llenas como de arañazos o como grietas, pero con forma como de arañazos. Pero había un momento donde lograron ver muy difícilmente un tipo de simbología en esta cueva. Sí. Dice que las imágenes eran impactantes. O sea, era asombroso. ¿Qué es eso? ¿Cómo se formó? O sea, aquí vienen todos estos cuestionamientos. Entonces dice que este papá empezó obviamente a pasar la voz, a hablarle a sus jefes que esto, o sea, por tantos años nunca habían visto nada de esto. Y dice que ellos decidieron como detener un poco, ¿sabes? Todo el trabajo. Pero pues bueno, dice que les llega la orden de no, deben continuar. Sí, al modo. Ustedes sigan lo suyo, o sea, que les valga que haya, ustedes, allí hay petróleo, hay que sacarlo. Sí. Punto. Dice que ellos siguen escarbando, siguen haciendo más, buscando más profundidad. Y aquí es donde las cosas malas empiezan a suceder. Lo que cuenta el padre de esta chica es que vienen estos golpes. Son golpes muy fuertes que retumbaban en toda la plataforma. Dicen, ¿pero qué es esto? O sea, ¿es un sismo? No. O sea, los radares nada captaba. Pero ellos sentían que había unos golpes, se escuchaban ruidos y en las noches eran estos cantos muy extraños. Entonces, el papá, obviamente, como un poco ya cansado, decide bajar a las profundidades con un grupo de ingenieros. ¿Cómo bajan? No bajan voceando, lo debo explicar. Lo que yo logro entender es que bajan porque hay como un túnel de inspección, bajan como por medio de un elevador. Entonces ellos bajan a las profundidades y estando allá abajo en las profundidades, aparte la presión es increíblemente poderosa, se les tapan los oídos, se sienten mal, sienten como una pesadez, pero aquí fue lo extraño. Dice que estando allá abajo estaba todo oscuro. Y estando ahí, ellos empezaron a ver como siluetas, pero está todo oscuro, hermano. Donde ellos están hay como luz, o sea, tienen como unas luces potentes, pero no llegan más allá. No, se pone negro el asunto. No, literal. Sí. Entonces dice que ellos empiezan a tener como sensaciones extrañas y escuchan ese canto, pero fuerte abajo, hermano. Dice que da la orden de hay que subir, no sabemos qué es. Suben, corren al elevador y el elevador los vuelve a subir. Y dice que ellos estaban ahí como hablando y se empieza a escuchar ese canto y todos lo empiezan a escuchar. Dice, estando arriba, ya en la plataforma, pasó algo bien raro. El papá de esta chica tenía un amigo, mejor amigo, que también trabajaba con él, de nombre Luis. Dice, el papá estaba hablando, dando informes, y de pronto empiezan a escuchar este canto. Y de la nada ven todos que Luis va caminando por la orilla de una bahía, sin equipo de protección, sin nada, pero iba en dirección al océano. Y dice que todos le empezaron a gritar porque era peligroso tanto que se cayera, pues son fácil 8 metros de altura, o que cayera dentro de la plataforma, o que cayera en el océano, era peligroso. Y dice que todos le gritaron, detente Luis, pero dice que este señor, porque ya era una persona grande, iba como hipnotizada, hermano. Iba hipnotizada. Dice que el vato iba caminando, mirando al frente, no escuchaba, no volteaba. Llegó a la orilla
y cae al océano. Rápidamente todos, ¿sabes? Equipo de seguridad de primera, y pasó algo muy raro. No encontraron a Luis. O sea, fueron buzos, fueron personas profesionales. Literalmente la palabra que ocupa esta chica por medio de su padre es: a Luis se lo tragó el océano. No lo encontramos. No lo encontraron. Esto obviamente el papá da el informe, avisa y nuevamente como que tienen la excavación, pero otra vez por días. Y otra vez, ¿sabes qué? En este punto algunos trabajadores sabían que había algo más. O sea, no un tema natural probablemente, o normal mejor dicho. Había algo más y la gente tenía miedo. Por eso como que algunos empezaron a renunciar. Ya no era normal esos sonidos, esos golpes, esos cantos, que una persona simplemente de la nada decidiera suicidarse, porque fue lo que hizo. Esto ya estaba muy complicado. Dice que el papá, escéptico, dice que una noche vuelve a escuchar esos cantos, hermano. Y enojado, decide bajar él solo. Él solo. Dijo, voy a ver yo qué hay. Camina al elevador y empieza a descender. Él solito, hermano. Dice, necesito ver qué es, porque esto debe de tener una explicación. Y aquí es donde él tiene uno de los encuentros que lo marcó y lo traumó para toda su vida. ¿Qué vio este señor allá abajo en la profundidad? Y te lo quiero leer, porque es impresionante lo que este señor vive. El señor iba descendiendo. Iba y en plena oscuridad. Llega a la parte de la entrada de la cueva. ¿Qué es lo que ve estando ahí? Dice, lo que ve es a lo lejos, no una ni dos, cerca de 100 figuras humanoides, pero con cola de pescado. 100, eran un montón, hermano, eran un chingo. Y los que alcanzó a ver. O sea, solamente es así como hasta donde llegaba la iluminación de la misma maquinaria. Pero estaban como de frente a él, o sea, como que estaban literalmente mostrándose. Sí. Estaban ahí. Este señor se quedó en shock cuando ve eso, porque, ¿sabes? Es este choque de creencias, sesgos de decir... Sí, de estoy soñando, pero o si es verdad, o qué está pasando. ¿Qué es eso? Dice que él se quedó no sabe cuánto tiempo mirando, porque eran varias siluetas. Y estaban, o sea, se notaba su complexión, o sea, no les vio el rostro, no los vio así, no, los vio las siluetas de ellos, sus coletas, o sea, sus colas de pescado. Dice que él empezó a sentir la necesidad de correr, pero era como esta impresión de seguir tratando de entender qué es. De pronto, él está en una cápsula, recuérdenlo, no bajó como buzo. De pronto dice que la luz empieza a fallar, donde él está empieza todo a fallar y se queda oscuro. Y dice que él siente como estas siluetas se van acercando hasta donde está él, y de pronto siente que algo toca su hombro. Algo, una mano mojada, resbalosa, y como que fue la señal de accionar. El señor corre al elevador y empieza otra vez a subir. Algo imposible, nada lo pudo haber tocado porque él está en una cápsula. Él en ningún momento estuvo en contacto con el agua. Cuando él sube a la superficie, tenía la camisa empapada. Algo lo había tocado y no sabe ni cómo fue. Dice que cuando él llega, él alerta a todos. Pero aquí es donde todos dicen, a ver, ¿qué dices que viste? Sí, sirenas, ¿qué? Estás loco. Aquí es otra cosa, aquí son problemas. O sea, como que cada uno empezó a sacar, pero nadie le creyó. Pero dice que este señor da el aviso a sus jefes, a sus superiores, mandan las evidencias que ya habían captado de la cueva, como esta simbología, y pasó algo bien bizarro. A los 3 días de que él da este aviso, hermano, lo que pasa es que deciden cerrar ese pozo, el pozo número 13. Dice, de la nada reciben la orden, hay que cerrar el pozo 13, sellarlo para siempre. Extrañamente, todas esas evidencias tomadas por cámara, porque fue por cámara, video, se borraron de todos los sistemas. Desaparecieron por completo. Nadie nunca más volvió a hablar de eso. El señor le contó todo esto a la familia. Dijo, es que yo vi sirenas. Se empezaron a reír de él. Estás bien loco, te hizo daño estar tanto tiempo en el mar. Bla, bla, bla. De que te metes, que fumas. El señor evidentemente decidió callarlo.
hoy en día, yo le dije, oye, ¿y me daría una entrevista? Me dice, no, mi papá no le interesa, él no quiere que le crean. Ya ni siquiera lo quiere hablar. Dice, esto lo dejó con traumas, el señor está traumado, el señor le tiene miedo al océano después de haber pasado más de 20 años en el agua, pero el encuentro que él tuvo en el Golfo de México estuvo... Brutal, hermano. Wow, es que aquí como que me surgen muchas cosas, ¿sabes? De que mi cabeza está así haciendo matemáticas. ¿Has visto la de Wakanda Forever? No. ¿No? No. Recomendada para todos y para ti también te va a gustar. Okay. Porque justamente en esa película nos habla de una civilización oculta que tiene tecnología de alto nivel, que es pues la civilización de Wakanda. ¿De Marvel? Sí. Ah, ok. Sí. Sí. O sea, conozco por el contexto, Ajá. pero no he visto exactamente esa película. Ok. La de Wakanda Forever es diferente a la de la Pantera Negra, que es la primera, Ajá. ¿no? Porque la segunda ya nos hablan de dos civilizaciones. Tanto la de Wakanda como la que tiene Tenoch. Que estás aquí en la zona maya, que habla de cómo los mayas transitan a una evolución acuática, ¿no? Y entonces cómo tienen una civilización muy grande abajo del agua y cómo están escuchado y están sabido que hipnotizan a través de sus cantos las sirenas. Y te recomiendo mucho esa película porque habla de todo esto. Y justo hay una parte en medio del mar en donde están haciendo una expedición, no para sacar petróleo, sino para sacar vibranio. Ajá. Y aparecen muchos, ¿no? Entonces, obvio, todas estas películas que pensamos que es ciencia ficción... Un primado, ¿no? Claro, tienen... Yo siempre he creído en las sirenas. De hecho, en las primeras cosas, antes de creer de chiquito en muchas cosas, siempre he creído específicamente en las sirenas. Me parecen seres fascinantes que, como tú lo lees, tienen una clara comprensión de cómo manipular la energía. Sí. Cómo hipnotizarte con su canto. Es una manipulación de magia. Es magia ejercida. Cómo pueden alterar la energía eléctrica para que fallen los aparatos. Tienen un conocimiento profundo, literal, como así están en cuevas, así es su conocimiento antiguo. Y obviamente es lo que tenemos que tener cuidados como seres ignorantes y seres humanos. Toda la construcción, por ejemplo, del Tren Maya, que va más allá de la política, ¿no? Que si lo analizas bien, todo lo sagrado de esas tierras, todos los cenotes que hay, que realmente hay espíritus guardianes, los aluches, todos los reinos que están coexistiendo al mismo momento en todas esas rutas, que obviamente se encabronan, se enojan en que alguien venga a destruir todo su reino para crear algo como perforar petróleo o hacer un tren. Claro, humanamente es necesario para atraer turismo tal vez, pero debemos de entender que la naturaleza está viva, está protegida, es protegida y venerada por seres. Tal vez hay humanos que dicen, no, la madre naturaleza ni está viva, pero hay seres que la protegen a garras y dientes a la madre naturaleza y a su hábitat y a sus civilizaciones. Entonces, claro que creo que hay muchas civilizaciones ocultas para que justo el ser humano no vaya también a tratar de conquistar esas áreas, ¿no? Pero wow, qué interesante. ¿Tú pensarías que sí pudieran conquistar? Yo creo que no. Yo creo que no tenemos la capacidad. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos, sí. Sin embargo, sí creo que pudiera haber un riesgo, por ejemplo, de filtrar información de sus tipos de armas, sus tipos de rituales y que eso pueda ser utilizado en contra. Sí. Porque al final de cuentas todos estamos conectados, ¿no? Y si ellos veneran a la luz, a Dios, al amor, a la vida, lo que sea, pues nosotros también nos conectamos a través de eso y estamos juntos al final de cuentas honrando a lo mismo, ¿no? Sin embargo, ya el ser humano es tan grande, su estupidez y su arrogancia y su soberbia. Ambiciones, ¿no? Una gran ambición por sostener y mantener el poder, que a pesar de que no tuviéramos la capacidad para someter a esas civilizaciones, no dudo que los seres humanos, a través de la destrucción, harían el intento de hacerlo. No. Yo creo que sí. Yo creo exactamente eso que tú mencionas. Sí, claro. Y ahorita toda la guerra, por ejemplo, Vladimir Putin acaba de sacar un submarino de alta tecnología.
mentira, pero yo tengo la teoría en que están desapareciendo todos los submarinos de los gobiernos en general. Yo tengo esa teoría, ¿sabes? Porque esa es información que, así como tu amigo habló con el mar, yo hablo con la madre tierra, con el mar, y me cuenta muchas cosas y trae sueltas a todas sus bestias, ¿sabes? A sus kraken, a las ballenas, que las ballenas están siendo cazadas constantemente, ¿sabes? Y creo que son seres multidimensionales muy especiales, y la Tierra me dice cómo los gobiernos obviamente no lo dicen oficialmente, pero que están desapareciendo muchas de sus flotas, ¿sabes? Y que piensan que es otro gobierno, pero realmente es el gobierno que está bajo el agua. El otro reino. El otro reino. Oye, hermano, y yo traigo una historia. Adelante, adelante. Muy buena, que pues sucedió realmente y que hay evidencia, y que invito a la gente a buscar esa evidencia. Esto es en un contexto en donde estaba todavía la Guerra Fría. Haz de cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza en 1945, nunca hubo paz. O sea, siempre la paz ha sido una mentira. Y ahorita el trompetas que anda, ay, mi premio Nobel de la Paz, es mentira. Incluso en 1648 se firmó un tratado de paz que nunca se hizo efectivo. El Tratado de Paz de Westfalia. Desde allá se viene arrastrando la misma paz que ahorita nos están vendiendo. Entonces, la ONU llega a hacer una resolución después de las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima, toda la que hubo en Japón, toda la guerra mundial que hubo, la destrucción de toda Europa occidental, bueno, todo el rollo. Entonces, lo que sucede después de la guerra mundial, ¿no? Es que ocurre un acontecimiento que es la Guerra Fría, en donde la Guerra Fría ya no era un conflicto armamentista, un conflicto bélico tal cual de te disparo y me disparas. Era un desarrollo ideológico de la Unión Soviética. Sabes que pues la Unión Soviética es actualmente Rusia, ¿no? Entonces era el desarrollo tecnológico y armamentista y toda esta guerra armamentista de la Unión Soviética y también del Imperio Occidental o estadounidense de ese entonces. Durante 1989, alrededor de septiembre finales, entre el 20 y el 29, sucede que la Unión Soviética en ese momento, antes de ser Rusia, en ese momento empiezan a haber avistamientos en el cielo. Avistamientos de luces muy extrañas que la gente se quedaba viendo, específicamente en una ciudad que se llama Voronezh, así, o Voronezh, así, ¿no? Dependiendo de la pronunciación, en actual Rusia, a más o menos unos 500 kilómetros al sur de Moscú, hacia abajo. Entonces, en esta ciudad empiezan a haber avistamientos en este año, 1989, en septiembre. Y en una de esas, en un parque, hermano, estaban, pues imagínate, es un parque, estaban los morrillos corriendo, que la pelota, los quemados, yo qué sé. Ahí andaba la policía, los papás, los vecinos, un parque común y corriente en esta ciudad. Después de todos estos avistamientos, sucede que alrededor de el 27 de septiembre y el 29 de septiembre del 89, pasa que en este parque llega una esfera gigante. Una esfera de unos 10 a 15 metros de diámetro, ¿no? Gigante es esa esfera. Y llega esa esfera flotando color blanca, ¿ok? Entonces, pues todos, pues imagínate, pasmados, asustados. Entonces, en ese momento, la esfera se abre una compuerta y flotando, suspendida en el aire. Se abre una compuerta y se bajan 3 seres humanoides, ¿ok? De alrededor de unos 2,5 metros a 3 metros, con especificaciones de una cabeza grande, una cabeza volteada, como si fuera una pera volteada, ¿no? Como los típicos cabezones, con 3 ojos, uno posicionado en el centro de su frente, y traían un robot, ¿ok? Entonces había un robot que también se baja de la nave. Entonces un niño grita en ese momento y uno de estos seres traía como si fuera un cilindro o una varita mágica, pon tú, ¿no? Y la apunta al niño, lo desaparece por unos segundos. Toda la gente se vuelve loca porque desapareció el niño en su cara y lo volvió a aparecer. Entonces estos seres tenían el control del robot que estaba con ellos. Entonces simplemente hicieron la aparición enfrente de todos.
se suben a su esfera, se cierra la compuerta y se van y dejan una quemadura en el parque había radioactividad, había varios cuarzos fundidos, como todo quemado, de unos 20 metros de diámetro. O sea, incluso aún más grande que esto. ¿Qué sucede? Van a decir, ay, Paye, pues esto ¿qué tiene que ver con el mar? ¿No? Pero justo la agencia estatal soviética empieza a investigar esto. Y esto se hace una noticia mundial, o sea, esto es real. Pero obviamente la gente, como ya venía la caída de la Unión Soviética, porque el muro de Berlín colapsa un año después, ¿ok? En noviembre. Entonces, 2 años después, en 1991, es el colapso de la Unión Soviética. Entonces muchos dijeron, no, pues fue una propaganda para distraerlos y porque la situación andaba ya mal en ese país y no aplicaron las normas de X, ¿no? Las regulaciones que querían hacer de la perestroika y todo ese rollo. El punto es que se hace viral en esa década todo esto, pero lo importante no fue en esto. O sea, lo interesante es que esos mismos días o ese mismo día en España sucede algo y es ahí donde está el agua, ¿no? Entonces, en España este es el caso conocido como el caso Conil. O Conil, ¿no? Entonces, Conil es un lugar que está en la provincia de Cádiz, ¿ok? En una zona autónoma que se llama Andalucía, en España. Es una zona costera, pues hay un mar, hay un pueblo, hay ciudades, poblados, lo normal, ¿no? Resulta que en esos mismos días, en esa ciudad, se estuvieron viendo muchos avistamientos también en el cielo. Entonces, 5 jóvenes dicen, oye, pues, ¿qué está pasando por allá? Se ve mucho, pues no tenían celular, hermano. Entonces yo creo que andaban inventando qué hacer. Estos güeyes eran de 20 y 30 años alrededor, ya estaban más grandes, ¿no? Entonces ellos resulta que se ponen de acuerdo para un 29 de septiembre del 89 ir a la costa, ir al mar, a ver qué estaba pasando con esos avistamientos. Entonces en estos avistamientos resulta que ellos estuvieron ahí sentaditos, cotorreando, platicando, ver si parece algo, si no aparece nada. Y en eso llega a lo lejos. No sabían si estaba flotando, si estaba saliendo del agua, si estaba bajando al agua. No sabían, pero era una bola como si fuera roja a lo lejos, ¿no? Entonces esa bola comienza de alguna manera a acercarse a ellos. Entonces ellos es cuando se empiezan a preocupar porque dicen, pues, ¿qué se está acercando hacia nosotros? ¿No? Entonces esa bola resulta que se cambia de colores, cambia de color y cambia a un color azulado, blanco, ¿no? Entonces, cuando esa bola ya se acerca, los jóvenes dicen que ven como 2 seres no bajan de la bola, pero salen del agua. 2 seres caminando, grandes de entre 2,5 metros a 3. Las mismas especificaciones que se dieron en Rusia suceden en España, ¿no? Entonces, y los mismos días y todo. Ajá. Entonces, estos seres resulta que empiezan a caminar, sí, pero es como si ellos no estuvieran viendo que los muchachos están ahí. Ellos andan en su rollo caminando y la bola por allá, ¿no? Entonces ya se acercan a la costa y los muchachos ven su comportamiento de estos seres y la misma especificación. Una pera, la cabeza es una pera volteada, ¿no? Son cabezones, son grandes y veían cómo estos seres estaban como si estuvieran comunicándose con la bola que estaba en el mar. Como que le estaban diciendo algo, ¿no? Y se movían y como que trataban de expresarse dirigiéndose hacia la bola. Entonces, lo que es muy curioso es que estas 5 personas se esconden detrás de unas dunas para ver mucho más directo qué está pasando, pero escondidos, ¿no? Entonces, en ese momento voltean los seres a ver a la duna. O sea, ellos sí sabían que estaban estos 5 jóvenes ahí. Sí. Entonces voltean y estos jóvenes sienten cómo se baja la temperatura del tiempo atmosférico, se hace frío. Y entonces dice la muchacha que se llama Isabel que ella empieza a sentir como mucho miedo, empieza a sentir eso que te paraliza, como no se podían mover. Y en eso los seres
se hicieron más pequeños y cambiaron toda su forma humana. Y eran 2 humanos. Se hicieron de la nada 2 hombres, género masculino, humanos, de 1,80 m, 1,90 m. Y se fueron caminando por toda la costa como si estuvieran platicando y como si fueran turistas o seres. No. Entonces, estas personas, ya después de que vieron toda esa metamorfosis y esa situación que se transformaron, salen corriendo, se van a su casa, obviamente en shock, empiezan a mandar a gente, mandan a la guardia costera para saber qué está pasando, se enteran de las noticias que hay en Rusia. Y estas personas, por el trauma y todo el acoso mediático, ¿no? Porque pues hubo muchísimo, porque también pasó en Rusia algo similar. Claro. Dicen, no vamos a dar entrevistas. Quedaron muy así, muy asustados. Pero le dieron entrevista al autor J.J. Benítez. Oh. Entonces J.J. Benítez fue directamente a entrevistarlos y a él le dieron muchas de estas características, testimonios. Ya le dijeron más adelante qué pasó y todos coinciden perfectamente con todo. Se les ve el miedo, se les ve el temor y se les ve que sí sucedió algo y que cuadra perfectamente con los avistamientos que parecieran muy sorpresivos de Rusia, pero que hay una relación. Entonces es cuando hay teorías que dicen, ok, si esto fuera verdad, que son estos seres, son infiltrados, son seres que nos están estudiando desde dentro de las sociedades, qué quieren de nosotros, de dónde provienen, o son parte de una manipulación efectiva que hubo en el desarrollo armamentista que tenía la Unión Soviética, porque la Unión Soviética también investigó a diferentes psíquicos, intelectuales. Nina Kulayina, por ejemplo, una psíquica que desarrollaba telequinesis, la capacidad de mover las cosas con tu mente. Entonces, sí tenían un tremendo estudio de todo esto y pudiera haber sucedido que sí fuera una manipulación, porque sí venía la caída de la Unión Soviética y venía Rusia ahora como un país y como una república. No lo sabemos. Esto está registrado. Es una historia con testimonios reales, en ubicaciones reales 100%. Y pues ahí que la gente investigue. ¿Qué piensas, hermano? No. Mira, se me hace fascinante esta parte donde la persona que lo vive, muy similar a la historia que yo conté, de que no quiero hablarlo, no me lo pregunten, ya lo viví, ya dije lo que tenía que decir en su momento y ya no me interesa nada. Es sorprendente, hermano, porque muy honestamente yo estuve analizando perfectamente la correlación que existen entre seres con los que se supone que habitamos, seres espirituales, seres materiales, seres féricos, seres de la naturaleza. Y es interesante porque esta pregunta pocas veces me la he hecho, pero ¿qué relación tienen los demonios con los supuestos no humanos, ovnis, extraterrestres que también pueden habitar en el océano? Y estaba yo analizando el caso de Aleister Crowley, una persona que fue nombrado de muchas maneras, ¿no? Como la bestia 6666, una persona que hizo mucha experimentación y psicoexperimentación para... Él, literalmente, en palabras rápidas, experimentó todas las maneras para bajar el nivel vibracional. Claro. Y en estas tantas maneras, aquí no lo puedo decir, pero pues hubo mucho derramamiento de ese líquido vital. Claro. En pequeñitos, es lo único que puedo decir. O sea, hizo de todo. O sea, estuvo en orgías. O sea, él hizo de todo, literalmente todo lo profano para bajar hasta el piso. Sí. El nivel vibracional. Y estando aquí, hacía momentos de meditación para ver con qué conectaba. Hacía invocaciones, ocupaba un montón de simbolismos, etcétera. Él quería ver qué es lo más pesado cuando llegas a la maldad pura. Y aquí es donde sale un personaje que él contacta, que su característica es muy, muy familiar a lo que nosotros conocemos. Es un ser, no recuerdo si es pequeño o es grande, pero la característica que da este sujeto es que este ser con el que contacta tiene la cabeza muy grande, literalmente, como tú lo dices, como si fuera una pera al revés,
muy parecido a lo que la gente comúnmente conoce como un gris. Ujú. Entonces, tiene su nombre. De hecho, no venía yo listo para hablar de ese tema. Te estoy hablando lo que yo recuerdo a grandes rasgos. Pero es el contacto que él tiene. Y allá afuera existen un montón de contactados que describen, sí, tengo contacto, pero ¿con qué? ¿Con qué? Sí, pues son aliens, sí, ajá, pero ajá. ¿Cuál es la correlación que hay entre un alien y un demonio? Tienen las mismas capacidades y mismas cualidades. Poseer a una persona, ahí está el piloto Pacheco Pérez, que fue poseído y habló uno de estos seres por medio de él. Manipulación del entorno, manipulación mental, posesión, o sea, todo lo que un demonio puede hacer lo hacen estos seres. Y se manifiestan de una manera muy similar. Ellos yo siento que juegan con la inteligencia humana, con la nula inteligencia humana, porque siempre han buscado llegar de una manera... Por ejemplo, si dices demonio, la gente no lo cree. Pero si ves naves, o sea, eso sí lo creo. Pero cabrón, es la forma en cómo se han manifestado desde que llegaron, desde que fueron ángeles caídos. Llegaron del cielo, llegaron y la gente quedó impresionado con ellos porque eran... o sea, tecnología. Me están enseñando... Bueno, ahorita es tecnología. Pero anteriormente era cómo usar un arma. Anteriormente era cómo maquillarse. Anteriormente era esto. Ahorita obviamente ya no funciona con lo mismo. O sea, la regla es la misma, pero ya no los mismos elementos. Ahorita ya esa más ambición. Te dan más poder. ¿Sabes qué? Mira, puedes ocupar esto en tecnología. Puedes ocupar esto en este aspecto armamentístico justamente. Entonces, la fórmula que siguen aplicando ellos desde tiempos bíblicos es la misma que la actual. Porque la gente no cree en demonios, pero sí cree en ovnis. Así es. Y es lo mismo. Para mí, es lo mismo. Claro. O sea, sí, tienen mucho que ver. Sí. O sea, es que es un tema muy complicado, hermano, sí. porque habla de todas estas deidades arcónticas, de todos estos seres muy antiguos de los universos que no tienen el derecho de estar en este universo, sí, pero que buscan a través de tecnología, puentes, etcétera, llegar a esta realidad y este universo. Entonces pienso que entidades que tienen una ventaja en teoría porque son muy antiguas y porque no tienen rastro de bondad ni de empatía. Entonces, pues ellos como lo único que están hambrientos es de poder, pues entonces no tienen un cargo de conciencia en lo que están haciendo. Claro. Pero sí es bien como interesante entender que hay muchos hilos que aquí desde otras realidades están siendo conducidos por entidades que ni siquiera son de este mundo, y como los que somos de este mundo y somos de esta realidad hemos cedido todo nuestro poder y hemos permitido que eso suceda, porque sí creo que hay otras entidades que tienen un alto nivel tecnológico y que no necesariamente están relacionadas con los demonios, ¿no? Pero al final sí creo que estas entidades demoníacas han sido maestras y maestros para todos los universos, sí, ¿no? Y nos han enseñado como las víboras y serpientes que se camuflajean, que hipnotizan, que se arrastran, cambian de figuras, formas y todo lo que tú quieras. Nos han demostrado que se saben adaptar, nos han demostrado que pueden conquistar muchos lugares, como es abajo es arriba, así como... Como es adentro es afuera. Claro, o sea, así como aquí hay conquista, imperialización, etcétera, lo mismo han hecho en los universos. Y sí creo que esto que tú dices puede llegar a ser muy importante que lo reflexione la gente. Sí. Porque tienen que tener cuidado a qué están invocando, tienen que tener cuidado porque sí hay entidades y seres. Y si aquí le jugamos, ¿sabes? Algo va a suceder, ¿sabes? Eso hablo en general para toda la gente. Claro. Satanás, como lo conocemos, y todos sus súbditos y todos sus seres están justamente tratando de no perder toda esta granja prisión. Sí. ¿No? Entonces es cuando entra el Blue Beam, es cuando entra los Illuminati que te mencionaba al inicio, como yo he estado presente en rituales que hacen astralmente porque no tienen las protecciones que deben de tener, están bien desprotegidos en muchos aspectos y creen que no lo están. Y ellos creen que Satanás o esta entidad demoníaca es súper poderosa y fuerte,
Pero la realidad es que es una sirvienta y es una perrita de nuestro gran Dios del amor. Precisamente. Entonces, ¿sabes? Lo dijiste de la mejor manera, amigo. Oye, hermano, pasando tu tema. Sí, échale. Digo que qué bueno que subimos un poquito la vibración. Claro. Te quiero contar esta última historia. Dale. Ella es muy corta, pero se me hace muy interesante porque se repite otra vez este fenómeno. Y esto, rapidísimo, me lo comparte una persona de Mazatlán, Sinaloa. No me deja su nombre, pero gracias, tú sabes quién eres. Esto le pasa a su abuelo. Su abuelo, bueno, en esta parte de Mazatlán, Sinaloa, pues obviamente se da mucho la pesca, todo lo relacionado, ¿no? a este ambiente. Y bueno, su abuelo era un pescador. Su abuelo se levantaba a las 3 de la mañana, hermano, para ir a pescar. Imagínate qué increíble. Ganarle al sol, ¿no? Este dicho tan famoso que se dice, no sé si en otros lugares, hay que ganarle al sol. Yo no lo hago, ¿tú lo haces? No, yo tampoco. No, porque yo soy nocturno. Ah, bueno, eso sí. Sí, yo soy muy nocturno. Entonces, a veces lo hago cuando quiero, cuando necesito algo. Pero casi no. Pero este señor sí. Se levantaba a las 3 de la mañana, se echaba un cafecito de olla, agarraba sus herramientas y vámonos al agua a pescar. Dice que la pesca iba terminando más o menos cuando ya el sol iba saliendo, entre 6 de la mañana, 7, algo así. Y que había momentos buenos, momentos malos. Buena pesca, mala pesca. Cuando pescaban bien, les iba bien porque vendían ese mismo, ese día de pesca. Todo eso lo vendían en el mercado. Y pues obviamente pues había economía, ¿no? Y como todos los lugares, hay leyendas. Los pescadores tienen unas leyendas impresionantes. Y no precisamente con seres como tritones o sirenas. Que por cierto yo considero que existen, ya lo he dicho otras veces, de agua dulce y de agua salada. Uh-huh. Porque yo tengo un testimonio de una persona que lo vio en un río. Okay. En el río de aquí, de esta ciudad. Es impresionante. Entonces, hay muchas leyendas y esta persona dice la verdad. Nosotros, pues sí es parte de nuestro entorno, pero, ¿sabes? Como que dices, no creo. Lo mismo que la primera historia. Y el abuelo vive una experiencia también muy fuerte que precisamente lo llevó a que él se retirara de ser ya pescador. Y es que decía, el abuelo ya de por sí ya era grande de edad, pero es de estas personas que dicen, yo todavía sirvo para trabajar. Y si le decías, abuelo, quédese en casa, mire, yo voy a... No, yo todavía puedo. O sea, de esas personas que demuestran que aún se pueden valer por ellas mismas, ¿no? Necio, terco, yo puedo trabajar, tengo la fuerza y mientras pueda yo lo voy a hacer. Dice que el abuelo ese día se quedó dormido. Y ya los pescadores ya se habían ido, ya se habían adelantado. Y él se fue a otra zona a pescar aparte. Dice, pues ya están ellos allá. Dice que se fue a las 5 de la mañana. Se durmió 2 horas. Llega, se lleva en su bote, se lleva sus cosas. Y este testimonio lo da este señor. Dice que estando ya en alta mar, estando ahí, dice que normalmente cuando va solo, pues se lleva su caña. Ya no lleva redes como cuando va con otras personas. Está la caña y literalmente, hermanos, esperar. Y dice que el señor estaba ahí y obviamente al estar solo estaba oscuro. O sea, el cielo estaba pintando apenas azul. Era de noche, pero ya como que se empezaba a ver que quería amanecer en cualquier momento. El abuelo sentadito en su bote y después de un rato de no haber movimiento, el abuelo se empieza a quedar dormido. Se empieza a cabecear, y de pronto dice que la caña suena y el hilo que ya se empieza... Dice que el abuelo rápido como que se despierta, acciona y ve que es algo pesado, algo grande. Entonces el abuelo está batallando con esto. Dice que él pensó que era como alguna cría de tiburón o algo así por el estilo, no sé. Pero era grande. El abuelo estaba batallando. Ya estaba amaneciendo, ya los primeros rayos estaban llegando. Y dice que estuvo batallando con esto porque no se dejaba. Cuando él pensó que ya lo había logrado, se va acercando algo. Y dice que cuando el abuelo se asoma para ver, sigue jalando. Dice que se da cuenta que lo que ve es un brazo humano. O al menos eso pensó. Porque es toda la parte humana del hombro a los dedos, exceptuando que el brazo era de un color grisáceo. Y dice que entre las manos, toda esta parte de los dedos, había como que
esta parte, ¿no? De como si fueran anclas de rana. O sea, esta parte acuática que es esta telita que une los dedos. Y dice que él cuando ve eso, como que se queda en shock y ve que esta mano no era como un pedazo, era el cuerpo, pero lo que él estaba jalando era el brazo. Y dice que vio cómo esta mano cierra el puño y vuelve a jalar, a hacer fuerza, y la caña o sea, el abuelo quedó en shock. Dice que lo que hace como por inercia es aventar toda la caña al agua y se quedó así como, ¿qué demonios es eso, no? Ya estaba amaneciendo, ya había un poquito de claridad. Y dice que lo que hace como por modo automático es darse la vuelta, agarra, enciende el motor de su bote y empieza. Dice que el bote pues empieza a avanzar y él lo que hace es voltear, solamente ve la caña ahí como flotando en el agua y dice que este ser logra verlo. Dice que es un ser muy distinto a la primera historia. Este ser era completamente gris, que tenía el cuello muy largo. Dice que como que emerge, saca la cabeza, pero no se le ven los hombros, se le ve como un cuello muy largo, unos ojos negros, o sea, como muy, como si no hubiera nada, como si fuera un vacío. Y dice que el abuelo lo único que hace es como por inercia, es persignarse, cierra los ojos y va como rezando, porque el abuelo era muy religioso. Dice que llegó a su casa pálido. Tú dice que le pregunta cómo le fue, abuelo, ¿hubo pesca? El abuelo llegó directamente a botarse al sillón. No comió, no desayunó, no se levantó, le dio fiebre o calentura, como le dicen, no sé cómo digan en otras partes. Tenía fiebre, su temperatura corporal era muy alta, se enfermó, lo llevaron al médico. Y cuando la familia dice, ¿pero qué pasó, abuelo? ¿Por qué no habla? El abuelo lo cuenta. Pues obviamente aquí va como, ¿es en serio, abuelo? Dice que el abuelo dice, sí, lo vi, así, o sea, contó todo. A los días, tú dijiste algo muy importante, lo que se traga el agua lo escupe. Uh-huh. Encuentran o le hablan al abuelo, porque sabían que era su caña, encuentran la caña ahí en la costa, en la orilla. El abuelo va al agua y dice que se le queda mirando al agua, se acerca y toma, pero su caña dice que estaba completamente destrozada, o sea, estaba como en pedazos, pero había algo bien curioso en la punta donde pescan. Dice que ahí había un pedazo, hermano, de carne, uh-huh, muy parecida como a la carne humana, como carne también como de res, pero igual tenía esta palidez. Era un pedazo grande, hermano. Estaba atorado, uh-huh, ahí. Eso infiere que el abuelo realmente logró lastimar. Sí, por eso le aventó la caña destrozada. Claro. Entonces dice que el abuelo cuenta todo esto, los pescadores se enteran. Los pescadores sí le creyeron. Sí. Los que lo hicieron como el abuelo loco fue la familia. Pero dice este chico, no. Los pescadores sí le creyeron. Y de hecho, al día de hoy, en esta zona de este sitio, la gente no pesca ahí. No pescan, o sea, pescan ellos en otras zonas. Ahí nadie se mete. Uh-huh. Ya es como modo automático. Allá no vamos, aquí es donde está. O sea, y esto ya tiene muchísimos años, hermano. Wow. No, a mí sí me hizo impresionante todo esto. Esto es el Mazatlán, dijiste. Mazatlán, es que sí son tierras calientes, hermano. Por Sí. allá y hay mucha vida en esa agua. O sea, sí creo que acontezcan muchas cosas por allá. No, está increíble, hermano. De verdad son cosas que pasan. Y pues a final de cuentas son situaciones que la gente comparte. Y evidentemente tanto este abuelo como el papá, como el que está en plataforma, son personas que literalmente no les interesa si alguien les cree o no. O sea, ellos cuentan a su familia. Quien lo cree, órale, qué bueno. Quien no, pues ni modos. Así es. O sea, que agarre la advertencia y si no también. O sea, mi abuelito era como muy medium. Mi tío abuelo, hermano de mi abuelita. Y él veía muchas cosas también. Y uno de sus últimos cosas que vio paranormales era cuando él ya estaba viejito y se estaba inundando su casa allá en Empalme, en Guaymas, Sonora. Entonces se estaba inundando su casa y en ese momento pues todos lo que hicieron es empezarse a subir al techo, ¿no? En toda la región. Se suben al techo pues porque todo está bajo inundado, es un riesgo, cables, todo. Entonces cuando estaban subiendo a mi tío abuelo al techo, él veía a una viejita sentada en la casa.
Entonces él gritaba porque nadie está subiendo a la viejita. Y la viejita estaba ya con el agua en las rodillas. Y ella sentada con paz viéndolo. Y él decía, pues ahí está, súbanla. Y nadie la veía y él sí la veía. Entonces lo suben y pues no había ni una viejita abajo para nada. Y ya a los meses mi tío abuelo falleció, ya por grande. Pero sí existen muchas de estas... Yo creo que en toda la comunidad que están escuchando han de tener muchas anécdotas que tienen que ver con todo esto, porque aunque parezcan irreales, es imposible negar que el agua oculta algo muy importante. Sí, justamente es otro mundo completamente y son cosas que a final de cuentas va a dejar pensando a la gente, hermano. Es impresionante. De hecho, yo tengo otra historia que siento que más que avistamientos, más que manifestaciones físicas tal cual, es también entender que hay templos en el agua y que el agua también tiene el derecho de darte como un ser creado, vivo. Te puede dar o te puede quitar, puede crear o puede destruir. Y lo hemos visto incluso bíblicamente. El gran diluvio, por ejemplo, pues destruye toda una creación para purificar la impureza de este mundo, ¿no? Entonces, en este relato que traigo, haz de cuenta que aquí pues me lo escribe alguien que se llama Gilberto, que ahora tiene alrededor de 70 años, que es de España. En un pueblo de San Emiliano había un río ahí en ese pueblo y hay muchos relatos que giran alrededor de eso, ¿no? Pero aquí me escribe esta situación. Cuando él estaba pequeño, su abuela le decía que el río pues tenía muchas leyendas y muchas cosas, y que el río de esa zona en específico, habían muchas personas que decían que te cumplía deseos si le aventabas una moneda, ¿no? Pero que así como te los cumplía, así te quitaba algo tuyo automáticamente. Entonces, pues, al final de cuentas, uno escucha esas leyendas. Esta persona llamado Gilberto dijo, pues la abuelita dijo algo, no le creí, ¿sabes? Como siempre las tiramos al loco. Entonces, en una de esas, el papá se enferma gravemente y se enferma de los pulmones, el papá Gilberto. Entonces, él no hallaba qué hacer y se le viene a la mente lo que la abuela le dijo, que cumplía deseos el río, ¿no? Entonces, en una de esas, va, avienta una moneda y le dice al río, sana a mi papá. Quiero que mi papá viva, ayúdame con eso, ¿no? Entonces pasa esa noche y el papá al día siguiente se sentía mucho mejor. Estaba tranquilo, ya podía respirar. Su infección en los pulmones había disminuido notoriamente en un solo día, algo que pudiera parecer imposible. El problema es cuando en la noche un vecino entra a la casa de la abuela y la abuela estaba muerta en la mesa, ahogada como si hubiera vomitado mucho y como si no hubiera podido respirar en sus últimos momentos. La abuela de Gilberto. Dan la noticia. Obviamente Gilberto escucha eso y dice, no manches, o sea, resultó que sí era verdad lo que mi abuela me decía, güey, y pedí un deseo para salvar a mi papá. Y pasa esto, ¿no? La abuela. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo ya me quiero largar de este lugar. Yo ya no quiero estar aquí. Entonces ahí va el Gilberto a aventar otra moneda al río. Y le dice, sácame de aquí. Dame trabajo en otro lugar. Yo ya no quiero venir a este pueblo ni saber de este pueblo. Pasan unos días y llega una constructora que estuvo contratando a diferentes obreros. Y entre ellos contrata a Gilberto. Gilberto se va con esta constructora a construir, vaya. Entonces, en una de esas construcciones pierde un brazo, ¿no? Entonces, obvio, pues ahí está como ese favor, ese intercambio. Él sin su brazo, pues se casa, tiene su pareja, tiene a sus hijos, pasan los años y él soñaba mucho con el río, porque obviamente tiene un llamado, o sea, te hace un llamado todo eso. Más si ya le pediste favores, pues claro, quiere que le pidas más. Entonces le hace un llamado el río y dice que soñaba como con el río negro, pero con todas las monedas en las profundidades como si fueran ojos, ¿no? Entonces que se despertaba y no le gustaba esa sensación, pues por eso él nunca quería regresar al pueblo. Y en una de esas pues le dicen, tu mamá está muy enferma, ahora tu mamá
necesitas regresar. Entonces, pues él agarra a su esposa, le dice, oye, mi amor, vamos a sus hijos, vamos para allá. Llegan al pueblo, él sin brazos, con su familia, todo, llegan a la casa y la mamá está muy enferma. Entonces la mamá le dice que no cree que va a poder tolerar esa noche, pero que quería abrazar a sus nietos. Entonces ya llora toda la familia y se despiden de la mamá y todo. Entonces él nunca pensó en ir al río. Él dijo, ni de broma, o sea, ya que mi mamá se vaya al cielo, pero yo no voy a perder a alguien más. O a algo más, ¿no? Entonces llega un hermano de él menor en la madrugada, como a las 2, 3 de la mañana también. Llega todo borracho, ¿sabes? Azota la puerta como enojado y se acuesta a dormir. Entonces ya Gilberto lo ve al hermano y dice de que quién sabe dónde viene, todo. Y al día siguiente la mamá cocinando la estufa. Entonces dice Gilberto, güey, ¿mi hermano habrá pedido un favor en el río? Ajá. Entonces pasan como las horas y se queda viendo todo. La mamá se siente muy bien, todo muy bien. Pasan las horas y resulta que estaban comiendo todos. Hicieron algo con arroz, porque es lo que aquí escribe, que algo hicieron con arroz, que el hijo de Gilberto se empezó con el arroz. No. Y el hijo del Gilberto, un niño de alrededor de unos 6 años, se empieza a ahogar con el arroz y muere ahí el niño. Entonces es cuando Gilberto se vuelve loco, ¿sabes? En energúmeno, en ver al niño asfixiado, en ver que la mamá está bien y en ver que el hermano llega en la madrugada. Va con el hermano, lo agarra a trancazos, ¿sabes? Se ponen como locos y le dice, güey, tú llegaste en la madrugada, fuiste al río a pedir un favor, ¿no? Y le dice el hermano, pues sí, pero pues yo hice lo mismo que tú hiciste, que mató a mi abuela y le dio vida a mi papá. Yo hice lo mismo. No sabía que le iba a pasar a tu hijo. Pero al final de cuentas, pues nuestra mamá está viva. ¿Sabes? Entonces rompieron relación. Él ahora sí dijo, en mi vida vuelvo a regresar a ese lugar maldito. ¿Sabes? Y pues se regresaron con un hijo menos a su lugar donde estaban residiendo. Yo creo que evidentemente eso no era el agua. El agua, había algo. Había algo. Sí, eso es otra cosa, hermano. Sí, claro, algo que fue invocado ahí. Algo que cobra con sangre. Es muy complicado que digas, eso es no, o sea, algo pasó. Uh-huh. Porque recordemos que igual en el antiguo Egipto, en tiempos bíblicos, todos estos rituales se hacían en agua. Hay portales que la gente, a lo largo de toda la historia, uh-huh, si la gente supiera, o si te dijeran, Paye, ¿cuántos cuerpos han estado en el agua, en el océano, desde tiempos bíblicos? No manches, o sea, es infinidad, millones de personas ahí. Sí. Entonces, imagínate que la gente vaya, haga rituales y invoque en estas aguas. ¿Quién sabe qué cosa pueden traer o despertar, hermano? Eso para mí no era evidentemente nada bueno. No, era una entidad demoníaca. Definitivamente algo que, pues, como tú dijiste, se cobraba con sangre. Híjole, hermano, qué forma de terminar este episodio. ¿Cómo te la pasaste, amigo? Muy bien, yo muy contento, muy feliz. Espero que la comunidad igual. ¿Tú cómo te la pasaste? No, súper. Mira, este tema me encanta, me gusta mucho. Es interesante. No deja de sorprenderme porque las películas de Disney, lo que nos hablan por ahí, las ficciones, evidentemente hay una razón. O sea, primado negativo del 100%. La gente piensa que todos estos temas a alguien se le ocurre y sacan de su cabeza una historia para niños. Pero realmente están los testimonios. Y no es uno. No es uno, son miles, cientos de miles de anécdotas de pescadores, plataformeros, situaciones salvavidas, cruceros, o sea, todo. No, claro, o sea, son muchas cosas tan impresionantes y son tan fugaces que de verdad nos deja pensando que nosotros no estamos solos en nuestro planeta, coexistimos con seres que no entendemos, no conocemos y que evidentemente no estamos a su nivel, pero a veces nos hacen pensar que nosotros somos superiores cuando ellos tienen completamente no solo el conocimiento, sino el control de todo. Así es. Eso a mí me impresiona. Mi querido amigo Paye, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, por favor, recuérdanos redes sociales, proyectos. Claro que sí.
Pueden seguirme en mi Instagram como Paye Rogers Cósmico, en mi canal de YouTube, que allá vamos poco a poquito, hermano. Ok. Sí, como Paye Rogers. En todas las plataformas ponen Paye Rogers y ahí voy a salir. Proyectos, pues tengo cursos, estoy enseñándole intensivamente a leer el tarot a la gente. Vamos a abrir una marca de velas con cera de abeja, que Qué chido, es una hermano. tradición que para mí me siento muy honrado de trabajar con mis hermanas abejas. Las veo como hermanas. Y estamos en muchos proyectos, mi equipo y yo, muy contentos de haber venido a este lugar y a toda la comunidad tuya que se quiera sumar a la comunidad de los payerianos. Adelante. Mi comunidad es una comunidad llena de sabiduría, llena de fuerza y llena de gente que está lista para luchar lo que en algún punto nos han tratado de arrebatar. Uy, qué fuerte, hermano. Muchas gracias, Paye. Nuevamente, gracias a toda la familia del podcast. Por favor, antes de irte, no olvides pasar y suscribirte, ya que andas por este canal, activar notificaciones. Si escuchaste esto en Spotify sin censura, por favor, también allá síguenos, porque al día de hoy estamos en el segundo lugar de los podcasts más escuchados de todo México. Estamos en el top 2, entonces todo eso gracias a todos ustedes, que de verdad estamos muy cerca de llegar al 1. Por favor, síguenos y a continuación te voy a dejar un adelanto de lo que Paye nos va a platicar en el contenido prohibido. Si te gustaría, te vuelvo a recordar, en tu buscador favorito pon www.podcastextraanormal.com.mx, todo juntito, dale clic y llegarás a nuestro sitio web oficial. Allá te espero si te atreves. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante. Hasta la próxima. Chao. Su magia, invocaciones, ponen portales, agua, espejos, niños se comen los órganos, todo ese rollo. El Papa es el que más tiene impunidad a nivel mundial. Sí, es un gran montón. Sí, de la estatua de la Santa Muerte, y yo me pongo a mutilarlas, ¿sabes? Y luego eso lo meto en frascos con mi excremento y mi todo eso es Satanás tentando a los más pendejos y débiles, por supuesto, para dañar a los que estamos sirviendo al propósito. Yo en las ceremonias, mi hermana me da su sangre, su menstruación, y yo durante las ceremonias me embarro de toda esa sangre. Tú me lo dijiste, nunca había soñado cómo te limpiabas larvas energéticas, güey. Eso es real.